Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, donde como habéis podido leer en el título, voy a explicar una serie de técnicas y procedimientos de selección de canarios y canarias para la cría. Sin más, empezamos. Los criadores de canarios con más experiencia en la cría, a la hora de seleccionar y descartar a los canarios y canarias para la reproducción, emplean una serie de técnicas y procedimientos, con los cuales seleccionan solo y exclusivamente aquellos ejemplares aptos para la reproducción, mirando siempre por el bienestar de los pájaros, no solo para evitar poner a criar canarios, que puedan sufrir problemas de salud durante esta etapa, sino también para garantizar el éxito durante la temporada de cría. A continuación, voy a explicar 5 técnicas que utilizamos los criadores para determinar si un canario o una canaria se encuentra en condiciones óptimas para reproducirse. La primera técnica consiste en la inspección visual de la condición corporal que presentan las aves. Para ello, es necesario coger al pájaro con suavidad, soplar la zona del abdomen y del pecho, o incluso si fuera necesario, podemos mojar ligeramente las plumas para poder observar la zona del vientre y del abdomen, lo que nos indicará si un pájaro está sano y tiene las reservas suficientes de grasa para poder afrontar la cría con éxito, o en su defecto, si presenta una coloración anormal o extrema delgadez, lo que es síntoma de que el pájaro sufre alguna patología o algún problema de salud. A modo de resumen, un canario que esté en condiciones aptas para la reproducción no solo debe presentar un vientre limpio, con una coloración brillante de la piel y ligeras acumulaciones de grasa en la zona del pecho y del abdomen, sino que también debe tener una musculatura desarrollada en la zona del tórax sin que se marque en exceso la quilla o el esternón. Mientras que por el contrario, un canario que no está en condiciones para la cría va a presentar un vientre con una coloración anormal en la que se pueden observar zonas muy rojizas u oscuras o incluso algunas zonas demasiado claras, una leve o nula acumulación de reservas de grasas, la zona de la quilla estará muy definida y marcada, apreciando perfectamente la separación entre el lado izquierdo y derecho, e incluso pueden presentar hinchazón en alguna parte debido a algún tipo de problema en su organismo. No obstante, debes tener en cuenta que el color de la zona del abdomen puede variar de unas razas a otras. Por ejemplo, en el caso de los canarios amarillos, debido a que su piel es amarilla, las reservas de grasa tendrán un color más amarillo, mientras que en el caso de los canarios blancos recesivos, que tienen la piel más rosada, las reservas de grasa se verán de una tonalidad diferente, y en el caso de los canarios de factor rojo, la grasa se verá de un color más rojo o anaranjado debido a que su piel es rojiza. La segunda técnica consiste en la observación de la zona de la cloaca, lo que nos va a indicar, además del sexo del pájaro, si el pájaro muestra síntomas notables de celo y está alcanzando o ha alcanzado ya la plena madurez sexual. En el caso de los canarios, es decir, en el caso de los machos, vamos a notar una ligera protuberancia, mientras que en el caso de las hembras, la parte inferior del abdomen tendrá forma de pera, lo que es síntoma de celo. A su vez, es muy importante también que todas las plumas de la zona de la cloaca o de sus alrededores estén limpias y que no tengan heces, puesto que si vemos que las plumas de esta zona están sucias, húmedas o con aspecto sudoroso, incluso con heces, puede ser señal de que el pájaro tiene algún tipo de problema y de que no están en las condiciones adecuadas para la cría. Debido a que este tipo de canarios pueden no entrar en celo o puede presentar problemas durante la cría, bien porque estén demasiado débiles, pudiendo morir en el proceso, o bien porque puedan transmitir ese problema a su descendencia. Por otro lado, también es importante realizar una inspección visual completa del pájaro, en la que nos fijemos en primer lugar en los ojos, que deberán estar bien abiertos, brillantes y limpios, es decir, no le deben faltar plumas alrededor del ojo, tampoco tienen que tenerlos cerrados o hinchados, etc. De la misma manera, debemos observar el plumaje, el cual debe estar tupido al cuerpo, brillante, con una coloración adecuada, limpio y sin zonas con calvas o problemas similares. Y por último, debemos observar que las patas, el pico y las uñas presentan un aspecto y una coloración adecuadas. En el caso de las patas, estas deben estar libres de escamas o heridas y el pico de las uñas deben estar limpias y con el tamaño adecuado. De ahí que todos los criadores antes de la cría recorten las uñas y el pico a los canarios, realicen un tratamiento en las patas e incluso lleven a cabo una desparasitación, tanto interna como externa, como ya hemos visto en vídeos anteriores del canal. En cuarto lugar, es fundamental observar y analizar el comportamiento, tanto de los canarios como de las canarias, para determinar que los pájaros están sanos y fuertes para afrontar la época de cría. Un canario o una canaria sana se va a mostrar alegre y activo, puesto que va a estar siempre curioseando y atento a nosotros cuando le coloquemos cosas en las aulas, mientras que un ejemplar enfermo va a permanecer más tiempo en el mismo lugar y se mostrará triste con las plumas erizadas o emboladas. Y de la misma manera, una vez que hemos identificado que el canario o la canaria están sanos, debemos observar que muestra síntomas de celo y predisposición para la cría. En el caso de los machos, estos cantan mucho más de lo normal,
para intentar marcar territorio y cortejar a las hembras, y las hembras están continuamente buscando a los machos, piando e incluso buscan por las jaulas material para comenzar a hacer su nido. Y por último, es importante evaluar tanto el fenotipo como el genotipo de los canarios. Para los principiantes en la canaricultura, el fenotipo hace referencia a las características morfológicas o físicas que muestran los pájaros, es decir, al tamaño del ejemplar, del pico, de las patas o al diseño y colorido de su plumaje, mientras que el genotipo, como su propio nombre indica, hace referencia a los genes que porta o a su ADN, es decir, a la línea genética de los ejemplares y a lo que van a transmitir a sus crías, pero que nosotros a simple vista no lo podemos apreciar si no conocemos a sus antepasados o hemos consultado registros de cría que nos aporten esta información genética. Por lo que si tenemos esto en cuenta, vamos a conseguir obtener unos descendientes con las características deseadas. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la cría de canarios y como siempre te espero en el próximo vídeo.